Durante el último tiempo y todos los últimos años se instaló una creencia, una idea bastante peligrosa, que principalmente pasa cada vez que aparece una nueva tendencia, una nueva moda, y en este caso específicamente que hablamos sobre inteligencia artificial, la primera y única pregunta que aparece es: ¿esto va a reemplazar a los vendedores? ¿Me va a sacar mi trabajo? ¿Me va a reemplazar? ¿Va a reemplazar a las personas? Es una pregunta lógica y completamente normal, porque yo como programador también me lo pregunté y a veces me lo sigo preguntando a día de hoy, pero por otro lado y de manera muy consciente, claramente creo que es una premisa completamente equivocada y errónea a día de hoy. El problema no es al final si es una discusión o un dato incorrecto o no, sino que el problema está en que muchas empresas hoy en día están tomando decisiones basadas en estas ideas, en estas creencias erróneas, y eso al final les pueden llegar a costar miles y miles de dólares. Algo que te quiero decir ahora es una cuestión muy importante. Si hoy tenés una empresa, dirigís una pyme, lo que tenés que saber es que probablemente hoy no necesites menos vendedores, sino que lo que realmente necesitas es que esos vendedores que ya tenés actualmente puedan dejar de perder el tiempo haciendo todo tipo de tareas, de procesos y trabajo que al final no tendrían que estar haciendo. Porque cuando uno analiza cómo funciona el día a día de la mayoría de los negocios, lo que pasa es que se descubre algo muy interesante. Los vendedores no pasan la mayor parte de su jornada de trabajo productivo, y cuando son realmente eficientes haciendo las tareas que realmente importan, que generan valor final en el negocio. Hablamos en este caso de vendedores, no pasan la mayor parte del tiempo vendiendo como tal, se la pasan haciendo las tareas y procesos de relleno, como por ejemplo responder preguntas que encima son repetidas constantemente, atender a los clientes, buscar información, gestionar el calendario, hacer seguimiento manual, encargarse de tareas administrativas, hacer confirmación de los horarios, explicar siempre lo mismo, enviar información la misma una y otra vez constantemente como un ciclo que no termina, y hacen todo este tipo de tareas, actividades y de procesos que se podrían resolver solamente en segundos y encima con un mejor resultado. Y ahí es donde aparece el verdadero problema. No es que un vendedor sea poco productivo como tal, sino que realmente está usando su tiempo para hacer tareas que directamente no generan un valor real, no impactan en los resultados finales, no hacen crecer a la empresa, no hacen crecer al negocio. Si una persona cuyo trabajo consiste únicamente en cerrar ventas, en asesorar a clientes, en hacer que llegue y genere más dinero la empresa, se la pasa la mitad del tiempo, la mitad de su jornada haciendo tareas mecánicas, repetitivas, encima pesadas, pero que no aportan un valor real, el problema no es la persona, no es el equipo de trabajo, es de sistema, de eficiencia y de productividad. Por eso acá algo a tener en cuenta que pienso que es muy importante es justamente esto, que la conversación nunca debería ser inteligencia artificial versus vendedores, sino que la conversación correcta es cuál es todo ese conjunto de tareas, de procesos y de actividades que tienen que realizar las personas y cuáles no. En este último caso, además, cuáles son las que un sistema puede realizar de forma autónoma, automática, por muchísimo menor coste, porque esto es asombroso, la cantidad de dinero que se ahorra y por ende la cantidad de dinero que se deja de perder, y también esas tareas, procesos y actividades que un sistema, además de hacer y de aportar todo esto que ya te comenté, puede dar y garantizar un mejor resultado. Porque yo te pongo un ejemplo acá. Imagínate que recibís una consulta a las 4 de la mañana. Directamente un humano no puede responderla. Ahí ya tenés un mucho mejor resultado porque un sistema atiende de forma autónoma y automática en cualquier momento y sin límites. Pero además, una consulta, un humano la puede responder de manera mucho más eficiente a las 8, a las 9, a las 10 de la mañana en comparación a las 4 o las 5 de la tarde, cuando lo único que está pensando es en irse a su casa a hacer sus actividades, a estar con su hijo, con su familia, a hacer lo que tenga que hacer. Recuerda que los humanos estamos influenciados por sentimientos, por emociones, somos personas y al final el día a día influye muchísimo en nuestro trabajo, en nuestro desempeño y en el rendimiento general, ni hablar en temas profesionales y laborales. La pregunta al final es: ¿cuáles son esas tareas que tiene que seguir haciendo una persona que realmente requieren el talento, el criterio humano? Y por otro lado, ¿cuáles son las que puede asumir un sistema dando un mejor resultado por muchísimo menor costo y permitiendo que el equipo, cada persona, se pueda productizar de verdad? Esa diferencia única que parece tonta es clave y es lo que cambia completamente la manera de ver la automatización y el uso de la inteligencia artificial bien aplicada de manera eficiente, que logre disminuir la fricción operativa, maximizar la eficiencia comercial y dar claridad sobre toda la operación. Y ante todo esto hay algo que la inteligencia artificial hace infinitamente mejor que cualquier persona. Puede responder las mismas preguntas miles de veces sin cansarse. Esto que te comentaba antes, nosotros estamos influenciados por las emociones, los sentimientos. Si un día dormimos mal, ese día de trabajo va a ser completamente
totalmente diferente que en comparación a un sistema que puede hacer todo esto 24/7, atender varias conversaciones al mismo tiempo sin tener límites operativos, sin fricción, y puede mantener siempre el nivel de calidad constante, inclusive un domingo a las 5 de la mañana, cuando cualquier persona lo que menos estaría haciendo es asesorar a clientes, responder preguntas y hasta hacer tareas muy concretas, ya sea agendar en el calendario, actualizar datos y registrar nuevos datos en el CRM, hacer seguimientos personalizados a los clientes que están a nada de comprar, de cerrar y de avanzar. Un sistema puede garantizarte que este nivel de calidad de trabajo constante se mantenga en el largo plazo, siempre lineal y ascendente, porque de eso se trata. Vamos a partir de una base en la cual esto se va mejorando y cada vez va aportándote muchísimo más valor. Ningún humano puede competir contra todo esto, y además lo más importante es que tampoco tiene sentido intentarlo o verlo como una lucha, como una pelea o como un versus. Inteligencia artificial versus el humano. No tiene sentido. Esto es un complemento clave, porque la inteligencia artificial no te viene a reemplazar ni a vos ni a tu equipo, no viene a sustituir un puesto de trabajo, viene a potenciar, y las personas que realmente sepan aprovecharla, sepan apalancarse de esto, van a ser liberadas, potenciadas y productizadas. Por ende, no solo van a ahorrar miles de horas de trabajo semanales, en este caso tu negocio y tu empresa puede ahorrar muchísimo tiempo productivo de calidad para enfocarse en las tareas realmente importantes, sino que al final el humano se encarga de lo que se tiene que encargar de verdad, y la productividad, la eficiencia incrementa notablemente. Por ende, la gestión y la operación comercial termina teniendo unos resultados que nunca te imaginarías. También hay algo que la inteligencia artificial todavía está muy lejos de lograr a día de hoy, julio 2026. Una inteligencia artificial no va a poder hacer cosas que un buen vendedor sí, como por ejemplo comprender bien el contexto de cada cliente de forma personalizada. Esa contención emocional es clave. El contexto de una negociación, la interpretación de las emociones, los sentimientos, las objeciones y frustraciones de los clientes. Además, estas objeciones, por ejemplo, detectarlas a simple vista que no fueron expresadas de forma explícita. El hecho de construir confianza sólida en una conversación importante, la construcción de relaciones de valor y cerrar operaciones de forma humana, de forma cálida, natural, donde intervienen justamente muchísimos factores humanos. Estas habilidades siguen siendo profundas y completamente humanas, requieren el talento humano de verdad, y sinceramente creo que al final van a seguir haciéndolo durante un muy buen tiempo, por no decirte siempre. Pero justamente acá es donde tiene que estar el foco, trabajo real de la persona, no en todo lo que ya vimos antes, en agendar en el calendario, registrar datos, actualizar información, hacer tareas administrativas, responder y atender a clientes constantemente por WhatsApp, sino en vender y en hacer crecer el negocio. Ante todo esto parece una conclusión bastante interesante, y es que no estamos hablando de elegir obviamente entre personas o inteligencia artificial. Lo importante es que hablamos de construir equipos donde cada uno o cada parte de la supuesta falsa pelea que estamos viendo haga aquello para lo que realmente es mejor y tiene sentido que se pueda encargar. La inteligencia artificial no viene a reemplazar un buen vendedor ni a puestos de trabajo, viene a quitarle a las personas y a estos puestos de trabajo todo aquello que le impide aportar valor, rendir y productizarse de verdad. En el caso de los vendedores, la inteligencia artificial viene a liberarlos, productizarlos y a potenciarlos para que se puedan encargar de lo que se tienen que encargar: vender. Imagínate una clínica que recibe unas 80 consultas por día. Muchísimas personas preguntan siempre lo mismo: que los horarios, que la ubicación, que los profesionales que atienden, que los servicios que se ofrecen, el horario de atención, si hay excepciones para urgencias, el valor de la consulta, si aceptan obra social X o Y, o inclusive un listado de todas las obras sociales que existen y aceptan, los medios de pago que aceptan, cómo tienen que sacar un turno, el paso a paso, etcétera. Miles de cosas que se repiten siempre. Y ninguna de estas conversaciones, consultas, tienen que ocupar un tiempo, por más mínimo que sea, de un profesional comercial, y peor todavía del profesional encargado específicamente de ese servicio. Es decir, en este caso, ni siquiera hablamos de una secretaria, de un personal administrativo que ya también se tiene que dedicar específicamente, por ejemplo, a tareas más importantes como pueden serlo el marketing, sino que muchísimo menos estas tareas y procesos van a tener que ocupar el tiempo de personas de un nivel jerárquico un poco más alto, como por ejemplo un dentista en una clínica, un médico. Imagínate que un médico tenga que estar respondiendo las consultas, un dentista organizando bien el calendario, perdiendo el foco de donde lo tiene que tener. Lo mismo ocurre en una inmobiliaria con sus vendedores y asesores comerciales, lo mismo en una concesionaria de automóviles, lo mismo en cualquier pyme que hoy en día ya tiene un flujo activo de consultas, vende un producto o servicio, y la conversación es una parte clave de todo el proceso de ventas como tal. Ahora, cuando estas preguntas pasan a resolverse de forma automática, el equipo deja de vivir apagando incendios, los vendedores ya se pueden concentrar al 100% en los clientes que realmente necesitan una conversación y atención personalizada, que realmente son oportunidades que representan un valor potencial para el negocio y pueden ser cerradas. El tiempo se empieza a utilizar mucho mejor, y también obviamente relacionado con lo de antes, el equipo, por más mínimo que sea, es productizado de verdad, se enfoca en lo importante, en lo que genera valor y hace crecer
crecer al negocio, en lo que al final da más dinero, permite escalar, las respuestas llegan más rápido, el servicio de atención brilla y las oportunidades se dejan de perder. Todas las oportunidades se capturan 24/7, ni una sola se va a estar escapando. Y sobre todo, y lo más importante, el negocio gana máxima eficiencia, claridad sobre los procesos, nula dependencia sobre tareas y procesos repetitivos, y también deja de depender completamente de la disponibilidad de una o varias personas, de ese tiempo personal, que al final sabemos que el tiempo es el bien y activo más valioso que tenemos como personas. Con esta conclusión final, ¿tu negocio realmente puede estar dependiendo del tiempo de una o varias personas? ¿Puede depender de variables externas que cambien constantemente? Aparte de todo esto, hay otra consecuencia que muy pocas empresas consideran hoy en día, y es cuando ese volumen de consultas empieza a crecer, empieza a aumentar. Buen síntoma, porque el negocio está creciendo, pero claro, esa demanda que llega ya no puede ser absorbida, no puede ser aprovechada. Es lo mismo que invertir miles de dólares en anuncios y no poder responder el 40, el 60, el 80% de las consultas que lleguen. Dinero e inversión desperdiciada que se está haciendo por el basurero. Cuando el volumen empieza a aumentar, muchas veces la primera reacción es contratar a una persona. Mi madre me lo dijo la vez pasada que, estamos ahí trabajando juntos en desarrollo de su propio proyecto, y me dijo, cuando yo ya no tenga más tiempo, cuando sienta que ya no lo puedo llevar, voy a tener que poner a alguien que me pueda ayudar o llevarme todo esto. Siempre es la primera opción contratar más personas, ya sea por 4, por 6, por 8 horas, lo que sea, no importa. Siempre es la primera opción. Pero esto rara vez resuelve el problema de fondo real que existe. Por no decirte nunca en realidad. Porque lo único que hace esto es aumentar los costes operativos. Se te van a disparar por las nubes. Si el proceso al final sigue siendo manual, dentro de unos meses vas a volver exactamente al mismo punto, solo que teniendo una estructura un poquito más grande, pero a la vez mucho más cara de mantener. Automatizar correctamente no significa reducir el equipo, sino que significa aumentar la capacidad de ese equipo existente, justamente aprovechar lo que ya existe, todo lo que está dando resultados hoy en día, lo que ya funciona. Esa diferencia cambia completamente la rentabilidad de cualquier empresa. Un vendedor que puede dedicar toda su energía, el 100% de su tiempo a vender, a asesorar a clientes, a construir relaciones, a cerrar operaciones, al final vale muchísimo más que un vendedor que se la pasa media jornada respondiendo siempre lo mismo, haciendo tareas administrativas, procesos repetitivos, mecánicos y pesados que no aportan nada. Que encima, en este caso, un sistema y una inteligencia artificial no solo puede resolver en segundos, sino darte un muchísimo mejor y mayor resultado. Entonces, por eso, cuando escuches a alguien decir que la inteligencia artificial va a reemplazar a tu equipo, que te va a reemplazar, que te va a sacar el trabajo, que esto, que lo otro, duda. Te recomiendo desconfiar de este mensaje, y también que sepas que las empresas que mejores resultados están obteniendo a día de hoy no son las que reemplazan personas, las que reducen el equipo porque sí, ni que eliminan puestos de trabajos de la nada. Son las que consiguen que las personas trabajen realmente donde se genera un valor. Y sin duda alguna yo creo que este va a ser uno de los cambios más grandes que vamos a ver en los próximos años. Claramente las empresas que automaticen procesos, que tengan más claridad, más eficiencia en toda su operatividad comercial, en toda su gestión, y que se apalanquen de la inteligencia artificial, lo utilicen para eliminar tareas y procesos repetitivos, mecánicos, y que empiecen a adquirir la mentalidad correcta, van a tener una gran ventaja competitiva muy enorme en comparación a todas aquellas que intenten hacer lo mismo de siempre, pero con más equipo, con más personas, contratando más, además de todo lo otro, gastar muchísimo más, que los costes se disparen, de perder oportunidades y ventas sin que lo noten, etcétera. Eso ya es de cajón. Y esto no porque estas empresas que adopten inteligencia artificial necesariamente vayan a tener mejor y más tecnología, sino que lo que van a estar haciendo es construir procesos mucho más inteligentes. Yo ahora lo que quiero que pienses es si la pregunta realmente es si la inteligencia artificial reemplaza a los vendedores o a cualquier persona en cualquier puesto de trabajo. Si después de ver este video te diste cuenta que gran parte de tu equipo de trabajo se pasa todo el tiempo haciendo cosas que no importan, que no generan valor real, que se va en procesos y en tareas repetitivas, preparé una carpeta completamente gratis de recursos que te van a servir y te van a dar el paso a paso exacto para que puedas escalar tu negocio con inteligencia artificial. Esto va a servirte para que puedas identificar todos esos procesos que te conviene automatizar, que deberías estar automatizando primero, de qué manera priorizarlos y qué criterios son los que tenés que tener en cuenta antes de implementar cualquier inteligencia artificial, antes de automatizar cualquier cosa. Vas a encontrar el enlace y el acceso directo en la descripción debajo de este video, como también en el comentario fijado. Me gustaría terminar con una idea muy simple pero clave. La pregunta es: ¿cuánto más tiempo estás dispuesto a seguir utilizando y haciendo lo mismo de siempre, a usar a tu equipo de trabajo para hacer tareas que, además de no generar un valor real, de no impactar en los resultados finales y en el crecimiento de tu empresa, una inteligencia artificial, un sistema bien implementado puede encargarse de ellas en segundos, darte y garantizarte un mejor resultado? Ya cuando encuentras esta respuesta, la decisión deja de ser tecnológica, deja de pasar por esa idea de que si es una moda, si es una tendencia, lo tendré que implementar porque la competencia lo implementó o no, y pasa a ser una decisión completamente estratégica y de negocio. Y ahí es el primer paso inicial
artificial donde comienza la verdadera transformación. Si tenés una empresa, una pyme, un negocio y querés implementar inteligencia artificial de manera eficiente, querés escalar tus resultados, maximizar toda la eficiencia de tu operación comercial, de tus procesos, vender en automático y lograr que tu negocio funcione 24/7 sin depender de la disponibilidad de nadie ni de variables externas, agenda una auditoría estratégica para que podamos analizar bien tu caso particular, vemos si realmente te podemos ayudar y qué es lo que más impacto positivo puede tener en tus resultados. Sea que esto tenga sentido y sea para vos o no, vas a llevarte claridad igual y accionables concretos para que de algún u otro modo puedas estar mejorando tus resultados. Vas a tener el link en la descripción de este video de abajo. Agendas en el horario que más te guste, que más cómodo te quede y nos vemos ahí. Ya sabes dónde empieza la transformación real. Con todo esto que vimos, lo único que te queda pendiente es tomar una decisión estratégica y de negocio, no basada en tecnología, porque no va por ahí la cosa. Nos vemos en un próximo video.